La directora del INAU en Rocha, Elida Bentancor, renunció a su cargo luego de que el presidente del organismo, Guillermo Fossati, se la pidiera tras las denuncias por acoso laboral y negligencia en el servicio de niños, niñas y adolescentes. En tanto, ayer se supo que 4 adolescentes que estaban bajo protección de INAU eran obligadas a integrar una red de explotación sexual en 2 casas en 33. ¿Cómo analizan la situación del INAU desde el sindicato? Bueno, para saberlo ya recibimos en Nada que Perder a su presidente, José Lorenzo López. Buenos días, José, y muchas gracias por estar por acá. Un gusto, como siempre, acompañarlos por acá. Mencionábamos esto que quedábamos en la tapadita en relación a la directora departamental del INAU, Elida Bentancor, pero también lo que ocurre en 33. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes por el momento? Bueno, yo no hace mucho estuve por acá con ustedes mismos, creo que fue hace ya 2 meses, y les decía que el INAU está pasando por una de las peores crisis de los últimos 20, 25 años, una cosa que ha criticado el presidente actual, sobre todo en el marco de lo que fue la interpelación que se hizo en el Parlamento. Pero bueno, estamos realmente en una situación que yo el tiempo que tengo frente al sindicato y en la institución, que son más de 30 años, creo que la crisis más importante que viví, pero fue por otros temas, más bien de orden económico, que fue la del 2002, el desorden institucional que hay hoy en el INAU, a todos los niveles, porque en principio esto estaba más encapsulado en lo que tenía que ser, lo que tenía que ver con los centros de 24 horas donde se atienden niños, niñas, adolescentes, pero ahora un desorden de carácter general que se está viendo lo que nosotros anunciábamos lamentablemente, y que en definitiva, bueno, estos desenlaces que han tenido la situación de Rivera, lo que pasa en Rocha, esta situación de 33, y presumimos que pueden aparecer más cosas todavía, porque no hay una acción desde la cabeza institucional como para, en definitiva, tener, digamos, un ordenamiento de todas estas cosas que están pasando, ¿no? Vos decías recién, pueden aparecer más cosas, ¿no? Y la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, dijo acá, entrevistada por Nada que Perder, que en el INAU hay como una política de ocultamiento. ¿Coincidís con esto? Bueno, yo creo que puede haber algo de ocultamiento, porque esta situación de Rocha fue, nosotros cuando se lo planteamos al directorio, de hecho hubo una instancia después de una movilización y una ocupación que nosotros hicimos de la dirección departamental en Rocha, una instancia en el directorio donde participó el presidente, el vicepresidente, la directora departamental de Rocha y el sindicato, y ahí quedó absolutamente claro que la señora esta no podía estar al frente de una responsabilidad tan grande como es la dirección departamental del INAU en cualquier departamento. Y bueno, y el directorio le dio largas al asunto, digamos, intentó como sí poner, digamos, un manto por encima de eso. Pasó más o menos lo mismo en la situación de Rivera. En Rivera se conoció el episodio 2 meses después o 3 meses después de que en realidad el episodio lo conocieron en el acto. Claro, pero públicamente, digamos, tuvo una, se hizo público bastante tiempo después, a raíz de situaciones que terminan siendo como esto de Rocha, los audios que aparecieron, que se empieza a filtrar información y que en definitiva sale a la luz la situación que se está viviendo. Entonces, en ese marco, por un lado puede haber intentos de ocultar determinadas situaciones que se están viviendo, pero por otro lado el problema es la gestión. El problema es la gestión, que no se hacen cosas que se deben hacer. El directorio del INAU tiene el presupuesto para contratar personal, más de 350 millones de dólares para contratar, de pesos en el rubro cero, para contratar personal. Todos los directores de los diferentes departamentos le están diciendo
no que ingrese personal por encima de lo que había, sino que se repongan las vacantes que se generaron y que las necesitan porque no tienen ni siquiera para cubrir los turnos en los hogares. Y las decisiones se dilatan y salen en cuentagotas. No falta de presupuesto. Lo que nos ha dicho, no es un problema en ese marco, en el rubro cero, no es un problema de presupuesto. El presupuesto está. Lo que falta es la decisión política. Cuando hablamos individualmente con el propio presidente o el vicepresidente o la directora Argencio, y nosotros le decimos, pero no solo nosotros estamos pidiendo que ingrese personal, te lo están pidiendo los representantes de la institución en cada territorio. ¿Por qué no lo hacen? Y no tienen explicación y todos nos dicen, nosotros estamos de acuerdo que tiene que ingresar más gente. Pero bueno, ¿y qué pasa que no sale esto? Pero ¿y cuál es la respuesta? Que era un tema burocrático nomás. Ahí hay un problema de gestión, entre otras cosas porque el directorio de la institución, una cosa que nunca se había visto en la institución, se reúne por Zoom. O sea, el directorio de la institución, las reuniones ordinarias, las hacen por Zoom porque tienen problemas personales entre ellos, que han sido públicos y notorios, ¿no? Hubo denuncia de la representante del Frente Amplio al presidente por violencia política, tienen problemas con la directora general, o sea, hay todo un desorden tremendo. Entonces se reúnen por Zoom para intentar de que no pase nada raro, se ve, y bueno, y no es lo mismo una reunión presencial donde vos podés discutir, analizar cada uno de los expedientes, y lo otro que nos dicen es que tienen a veces 400, 500, 600 expedientes para resolver y no llegan a resolver 60, 70, 80 expedientes. Pero ahí a su vez es falta de funcionarios que administrativos. No, ellos son los que tienen que tomar la decisión. Lo que pasa es que las reuniones se hacen, al ser por Zoom, o no sé, o por decisión de quién, pero son reuniones muy cortas y una vez a la semana, entonces todos los expedientes se van acumulando, y todos estos pedidos que yo te decía de los propios directores departamentales para el ingreso personal, y bueno, cuando cae alguno lo resuelven, pero el otro viene, yo qué sé, en vez de tomar una decisión y decir, bueno, vamos a priorizar cuáles son las cosas más urgentes que tenemos, resolvamos esto, que era lo que hacían todos los directorios anteriores. Había cosas que eran más urgentes que otras, y bueno, entonces vos tenés que dar prioridad en el marco de la gestión. Y después, bueno, es un problema, el INAU es una institución muy politizada, todos los cargos de responsabilidad dentro de la institución no se llenan por concurso. Esto no es patrimonio solo de esta administración, pasaba también con las anteriores. Entonces lo que se hace es conseguir correligionarios de confianza política para llenar cargos que son de carrera. Y después te pasa esto que te pasó en Rocha, ¿no? O lo que pasó en Rivera, son situaciones muy complejas que, en definitiva, están llevando a que la institución esté pasando uno de sus peores momentos en la historia. Y si ponemos puntualmente el foco en la dirección departamental en el departamento de Rocha, ¿qué análisis se puede hacer de la gestión de Elida Bentancor? Bueno, que es desastrosa por donde se mire, sobre todo por el trato que tiene hacia la interna de la institución con los funcionarios, no solo hacia dentro de los departamentos. Bueno, ustedes escucharon los audios, y se refiere al propio presidente de la institución, a la directora general, en términos que son los normales para ella, digamos, ese tipo de lenguaje absolutamente inadecuado para un cargo de esa característica, y después interviniendo en situaciones que yo, por eso creo que les decía antes de empezar, espero que no termine esta situación solo con la presentación de la renuncia, porque acá hay un hecho muy grave de una chiquilina que de Aguas Dulces, donde hubo una violación, donde el padrastro terminó privado de libertad por esa violación. Había un informe técnico del equipo técnico del departamento que entendía que para proteger a esa niña había que institucionalizarla, y ella directamente dijo que no, porque entendía que no se podía. Más, tuvo palabras realmente
absolutamente inadecuada, como decir, no la va a violar más, una cosa así, y resulta que después la chiquilina fue revictimizada con otra violación por parte de un vecino, cuando la madre se había ido a visitar al padre que había violado a su hija, ¿no? Entonces, realmente este tipo de cosas me parece que tienen que tener otro tipo de resolución institucional, que no es solo pedirle la renuncia a una jerarca. Bueno, nosotros vamos a estar atentos a lo que pueda pasar ahí, porque no es el único episodio, creo que ustedes también lo trataron, hay otro episodio de un grupo de hermanos que también se había pedido por parte del equipo técnico, que están en los audios, ¿no? La institucionalización, porque se estaban vulnerando los derechos, y ella por sí, ante sí, tomó la resolución de que eso no fuera así. ¿Y cómo se puede dar esto? O sea, ¿qué saben ustedes de estos casos que decíamos de chiquilines que están obligados a integrar redes de explotación sexual? Hablábamos de 2 casos en 33. ¿Qué información tienen al respecto? Bueno, eso no tenemos mucha información. Normalmente esa información es de carácter reservado, pero en el INAU nada es reservado, todo se filtra. Pero bueno, son situaciones que están a la vuelta de la esquina. Eso no pasa solo en 33, está prácticamente desparramado en todo el territorio. Hay mucha gente que intenta, es como una presa fácil, digamos, niñas sobre todo o adolescentes que están institucionalizadas, que a cambio de cualquier cosa, que puede ser un teléfono, una ropa, dinero, lo que sea, se puede captar fácilmente esa población y, bueno, generar este tipo de situaciones aberrantes. O sea, lo que tú planteas es que esto de la explotación sexual se da en prácticamente todos los departamentos, bueno, donde hay gurisas bajo la órbita del INAU. Yo no diría en todos los departamentos, pero sí creo que hay situaciones muy... nosotros tampoco podemos decir que es una red, porque no tenemos toda la información, pero es cierto que hay chiquilinas que permanentemente se van de los lugares donde se atienden, de los hogares donde están internadas, cuando salen sin autorización y se van con la ropa que tienen puesta, después vienen con otra ropa, o vienen con un teléfono, o vienen con dinero, y todo hace pensar que eso puede haber sido producto de un tipo de explotación. Entonces ahí los equipos intervienen y tratan de hacer con las herramientas que se tienen las previsiones de ver cómo poder actuar en esas cuestiones, pero bueno, cuando la gestión está muy desordenada pasan estas cosas, y bueno, y hay una situación. Acá en Montevideo, el centro de ingreso de adolescentes, que es el hogar Magnolia, tenía hasta el mes pasado alrededor de 140 situaciones atendidas, de las cuales en la casa había 15, había 80 de licencias autorizadas por la justicia, entre comillas, porque algunas son como media obligadas, esas situaciones, pero el resto, que eran casi 30 y pico de gurisas, que no se sabe dónde están, y que ahí ya escapa la institución, digamos, y al equipo de ese centro, tratar de ubicarlas, porque realmente es en cualquier momento puede aparecer una situación que tengamos que lamentar. Entonces hay mucho desorden, y bueno, y cuando la cabeza, esto es como el dicho, cuando la cabeza no funciona, ustedes imagínense que quedó de manifiesto ahora en la interpelación, este directorio que termina siendo respaldado por el gobierno, ¿no? Que la oposición le pide la renuncia, no solo al directorio, sino entre otras cosas, entre otras personas, a la propia directora de Rocha, y termina respaldando el gobierno a la directora de Rocha, ¿no? Porque eso es lo que se terminó definiendo, y después el directorio le pide la renuncia a esa directora. Pero nosotros tenemos un directorio que no tiene respaldo político de nadie, porque el presidente es de uno de los sectores minoritarios del Partido Nacional, el vicepresidente es de uno de los sectores minoritarios del Cabildo Abierto,
Y la directora del Frente Amplio le pidió la renuncia al Frente Amplio en la interpelación. Entonces, evidentemente tenemos un problema, porque estas cosas, cuando hay respaldo político, se pueden solucionar de otra manera, inclusive desde el punto de vista presupuestal. ¿Por qué estamos teniendo tantas dificultades en los servicios? Porque hay partidas que antes se levantaba un teléfono y se conseguían, y ahora, bueno, eso demora mucho más porque nadie le da bola a nadie. En los discursos de todos los candidatos a la presidencia está el tema de la infancia como una cosa a tener en cuenta, y sin embargo, al día de hoy, los 3 integrantes de la institución rector en política de infancia, ninguno representa a los sectores mayoritarios de sus partidos políticos. Entre todos estos, estos temas que hay con los directorios de los diferentes departamentos, con todas las irregularidades que se están conociendo, ¿en qué lugar quedan las infancias? ¿Qué prioridad se le está dando desde el INAU a los niños, niñas y adolescentes? Bueno, yo en esto también quiero decir una cosa. Hay servicios que funcionan y funcionan muy bien, ¿no? Porque tampoco es meter todo en la misma bolsa y generar, digamos, que este caos que nosotros decimos que hay, no rescatar algunas situaciones de servicios en diferentes departamentos y también de acá de Montevideo, que funcionan y funcionan muy bien, pero fundamentalmente funcionan muy bien porque quienes están a cargo de esos servicios o responsables de esos departamentos es gente que tiene muchos años de experiencia, que conocen la institución y que la manejan casi por inercia, digamos, más allá de las dificultades que pueden tener con los respaldos institucionales del propio directorio. ¿Estás hablando de los funcionarios? Los funcionarios, sí, por supuesto, de funcionarios, pero también de funcionarios de jerarquía dentro de la institución, directores departamentales, directores de servicio, equipos técnicos, educadores, que yo creo que también hay que rescatarlo porque el esfuerzo que hacen es terrible, con muy pocas herramientas, y después a veces se tienen que comer garrones muy importantes. Nosotros siempre ponemos esto que ahora ha estado muy en la palestra pública respecto al tema de las salidas no autorizadas, ¿no? Uh-huh. Es un problema, porque ahí tenemos un problema hasta normativo. Los trabajadores, muchas veces la población sobre todo, se confunde en relación a los servicios del INAU y los servicios del INISA, porque antes el INISA era parte del INAU, era parte de la institución, por lo tanto la privación de libertad la manejaba el propio INAU. Eso no sucede más desde el 2015. Hay otra institución que es el INISA, que se maneja todo lo que tiene que ver con medidas de privación de libertad o alternativa a la privación de libertad por infracciones a la ley penal. El INAU tiene las situaciones de amparo, pero el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que, justamente por lo que dice la norma, no se puede obligar a ningún niño o adolescente que está dentro de la institución, que está institucionalizado, a estar, digamos, por una medida de fuerza, dentro de cualquier establecimiento de la institución. Entonces ahí hay una disyuntiva, porque vos a veces sabés que si se te va una chiquilina puede ser explotada sexualmente afuera, pero no tenés una herramienta para poder sostenerla ahí, nada más que tratar de convencerla. Y bueno, y ahí empiezan a jugar todos los problemas de consumo, a veces de salud mental, de situaciones de permanente vulneración que han tenido, de historias de vulneración que han tenido de su familia. Entonces es muy difícil sostenerla, sobre todo cuando tenés 1 o 2 funcionarios en el turno que no se pueden dedicar a tratar de convencer a esa chiquilina o ese chiquilín que se vaya, porque aparte le tienen que dar de comer a todos los otros, tienen que hacer la cena, tienen que dar la medicación, tienen que hacer todo lo que tiene que ver con los otros 15 o 20 gurises que tienen ahí. Entonces, evitar una salida autorizada no es tan fácil como capaz que alguna gente puede pensarlo. Y cuando tomás una medida, contravenís el código. Hay un caso muy relevante que lo ponemos de ejemplo.
había una situación en un hogar de acá de Montevideo, de una adolescente que permanentemente estaba saliendo sin autorización, y las autoridades de Montevideo llaman a la directora de ese centro y dicen, vamos a tomar medidas, tenemos que cortar con la salida de esta chiquilina, reforzar turno, hacer lo que tenga que hacer, pero evitemos que esta chiquilina siga saliendo. La directora, que trabajaba en el horario de la mañana, cambia su turno, su horario de trabajo y va a reforzar el equipo de la noche, porque estos episodios normalmente se dan de noche. Fue a su lugar de trabajo, por lo que le había dicho la administración y el compromiso que tiene con su trabajo. Fue a su lugar de trabajo, intentó convencerla, la chiquilina se quería ir, y lo único que hizo fue trancar la puerta. Le hicieron una denuncia, esa compañera está separada del cargo. No la agarró, no la apretó, no le hizo nada, pero le trancó la puerta y eso contraviene lo que dice el código de la niñez y la adolescencia. Tuvo una denuncia y terminó separada de la función. Entonces, es compleja la situación. Tenemos casos como que el presidente lo ha puesto ahí, como que nosotros lo hemos dicho personalmente, y lo seguimos diciendo porque es así. A veces cuando vos intentás trancar las puertas, hay chiquilinas que se suben a los techos, saltan las rejas para irse porque están convencidas que se tienen que ir, porque por todo esto que hablábamos anteriormente. Y tenemos un caso emblemático que pasó hace 4 o 5 años atrás en Artigas, de un adolescente que trepó al techo para saltar hacia abajo y fugarse o salir sin autorización, y terminó electrocutada, se murió electrocutada. Entonces, y ahí tuvimos la directora departamental, los funcionarios, todo en procedimiento disciplinario administrativo, producto de esa situación. Sí, entonces, complicadísimo. Es realmente muy complicado, y cuando la institución no está ordenada, bueno, es mucho peor. José Lorenzo López, presidente de SUINAU, muchas gracias por estar en Nada que Perder. Un gusto, como siempre, haber estado acá.